Hay 125 grupos que estudian la muestra. Así mi trabajo es conseguirles muestras posibles. ¿Y si el taladro lunar de la NASA no solo hubiera golpeado roca, sino algo artificial? Imagina un paisaje árido y gris, silencioso, salvo por el zumbido de los servomotores y el crepitar de la telemetría. A finales de 2024, durante lo que se suponía que sería una prueba rutinaria de perforación subterránea cerca del polo sur de la Luna, la sonda robótica de la NASA se detuvo abruptamente. Los instrumentos detectaron una desaceleración repentina. La broca, que se esperaba penetrara en regolito blando y hielo compactado, chocó contra algo mucho más denso, algo inexplicable. ¿Esos datos? No, están en los registros públicos. Conversaciones internas en la sede de la NASA hablan de un descubrimiento que no pueden explicar y no están listos para que lo sepamos. Esta noche vamos a desvelar el secretismo para preguntar lo que todos piensan. ¿Con qué se topó realmente el taladro lunar de la NASA? Es una locura cuando lo piensas. Podemos aterrizar rovers en Marte y detectar agujeros negros a miles de millones de años luz de distancia. Pero aquí mismo, en la Tierra, muchas compañías de seguros todavía intentan pagar lo mínimo a las personas después de un accidente, como si estuviéramos en la edad de piedra. Si alguna vez sufres una lesión grave, tu caso podría valer millones. Por eso tal vez quieras un equipo legal estelar, luchando para conseguirte la compensación que mereces. Por eso tanta gente recurre a Morgan & Morgan, el bufete de abogados de lesiones más grande de Estados Unidos. Ellos no se conforman con ofertas débiles. Recientemente, consiguieron $12 millones en Florida y 26 millones en Filadelfia para víctimas de lesiones, entre 30 y 40 veces más de lo que las compañías de seguros ofrecieron inicialmente. Y aquí está la física del mundo real. Si no ganan, no pagas. Sin honorarios por adelantado, sin cargos ocultos. Es completamente gratis a menos que ganen tu caso. Incluso han modernizado todo el proceso. Puedes presentar tu reclamo y chatear con tu equipo legal directamente desde tu teléfono inteligente. Si alguna vez sufres una lesión grave, tu caso podría valer millones y solo estás a unos clics de distancia de cambiar potencialmente tu vida. Es muy fácil. Puedes iniciar tu reclamo ahora con Morgan & Morgan en www.forthepeople.com/specialize, que se encuentra en la descripción abajo, o escaneando el código QR en pantalla. Ahora volvamos al video. Comencemos con lo que nos ha dicho la NASA. La misión formaba parte del objetivo del programa Artemis, de evaluar los depósitos de hielo de agua cerca del polo sur lunar. Su módulo de aterrizaje, una colaboración entre la NASA y socios internacionales, llevaba un aparato de perforación de última generación diseñado para perforar hasta 2 metros bajo la superficie, muestreando regolito y cualquier hielo atrapado. La secuencia de perforación comenzó de manera nominal. Las cámaras recorrieron el horizonte. Los sensores infrarrojos cartografiaron una zona del suelo más fría de lo esperado. Luego, exactamente a 1.6 metros de profundidad, todo se descontroló. La corriente del motor de la perforadora se disparó. La telemetría registró una sacudida violenta, como si la broca hubiera encontrado concreto reforzado con acero. El acelerómetro a bordo registró una desaceleración equivalente a un choque de auto. En los 60 segundos de grabación que nos han permitido ver, se puede oír el zumbido eléctrico de la perforadora apagándose, seguido de un silencio que casi se puede sentir. Las marcas de tiempo en los registros publicados se detienen a mitad de una frase. Los canales de audio quedan en silencio. Los ingenieros censuraron algunos fotogramas, pero personas internas filtraron un informe de ingeniería clasificado, que hace referencia a una interfaz sólida con una respuesta no propia del regolito. Y aunque nunca aparece la palabra artificial, un memorando menciona vacíos estructurados bajo el regolito, un lenguaje totalmente ajeno al vocabulario de la geología lunar. Si este tipo de ciencia asombrosa te emociona, suscríbete ahora, porque cada semana exploramos descubrimientos que nos obligan a cuestionar todo lo que creíamos saber. Históricamente, los humanos ya han perforado la Luna antes. Las misiones Apolo trajeron muestras del subsuelo que nos enseñaron sobre la actividad volcánica y la formación de la Luna. Más recientemente, los módulos de aterrizaje Chang'e de China extrajeron núcleos superficiales NENCH y usaron radar para mapear agua subterránea. Ninguno encontró resistencia así. La región del Polo Sur es una frontera fascinante. La sombra afecta a los cráteres, preservando hielo de hace miles de millones de años.
Pero orbitadores, como el orbitador de reconocimiento lunar de la NASA, han detectado anomalías térmicas, zonas que permanecen más cálidas de lo que deberían en la oscuridad perpetua, indicios de cavidades o materiales con una retención de calor inusual. ¿Por qué elegir este lugar? Memorandos internos filtrados sugieren que la NASA ya estaba persiguiendo algo, un eco en sus escaneos de radar que apuntaba a irregularidades subterráneas. Planearon una perforación en varias fases para confirmar la presencia de hielo y tal vez investigar la anomalía señalada por el LRO en 2022. ¿Era ese memorando simplemente sobre el hielo o fue la primera pista de algo más? Consideremos la primera gran teoría. Una estructura antigua. No basura de la era Apolo, no un estrato geológico, sino algo artificial, anterior a la humanidad. Piensa en megaestructuras, reliquias de una inteligencia que nunca hemos conocido. Esto no es pura especulación de ciencia ficción. Durante el programa Apolo, el Dr. Farouk El-Baz, renombrado geólogo lunar, una vez comentó públicamente: hay cosas en la cara oculta de la Luna que desafían toda explicación geológica. Sus palabras fueron descartadas como simples notas al pie, pero ¿y si eran algo más? ¿Pudo la perforadora haber atravesado el regolito natural hasta una capa diseñada, una barrera artificial que oculta un interior hueco? Imagina una estructura metálica, una puerta de bóveda hacia una cámara sellada durante eones. Esta teoría se basa en décadas de afirmaciones marginales: la ola lunar, sombras extrañas en las grabaciones del Apolo, susurros sobre fotografías censuradas. Si existiera tal capa, explicaría el pico de resistencia. ¿Y por qué la NASA se apresura a suprimir la telemetría? Han tropezado con una capa que la geología por sí sola no puede explicar. Después de ese incidente inicial, la NASA guardó silencio absoluto. Las publicaciones en redes sociales desaparecieron. El blog de la misión fue retirado. Las solicitudes FOIA reciben negativas estándar. Por interés nacional. Los investigadores independientes no se han rendido. Al reanalizar los datos sísmicos de sondas anteriores, desde el Apolo 12 hasta el Chane 4, identificaron un eco secundario tras la detención repentina del taladro, como un estampido sónico, pero subterráneo, lo que sugiere una cavidad hueca justo debajo del sitio de impacto. Un modelo sísmico estima que el tiempo de retorno del eco corresponde a un vacío de aproximadamente 3 metros de ancho, ubicado entre 1.6 y 2.5 metros bajo la superficie. Si esto es correcto, no se trata de una simple bolsa de hielo, es una cámara. Y aquí viene lo más extraño: mapas gravitacionales preliminares filtrados al público por una fuente anónima muestran un ligero, pero medible, déficit de masa sobre esa cavidad, lo que significa que la estructura es menos densa que la roca circundante, consistente con un espacio hueco revestido por una capa más densa. Has llegado hasta aquí, así que claramente tienes hambre de los detalles más profundos. Dale like y deja tu teoría en los comentarios. ¿Fallo en la simulación? ¿Artefacto de una dimensión superior? ¿O algo completamente diferente? Haz una pausa conmigo por un momento. Miramos la Luna cada noche y asumimos que la hemos cartografiado como nuestro propio patio trasero, pero considera que solo hemos muestreado unos pocos sitios y la mayor parte del lado oculto sigue inexplorado. Sabemos menos sobre su interior que sobre nuestros propios océanos. ¿Por qué deberíamos sorprendernos de que la Luna, un cuerpo que ha desconcertado a los astrónomos, desde la antigüedad aún guarde secretos? Si esta anomalía es real, nos recuerda que el universo no está obligado a explicarse según nuestro propio calendario. Vamos a sumergirnos aún más en lo impensable. ¿Y si la Luna no es natural en absoluto? ¿Y si es una construcción? Esta ya no es solo una idea marginal. A medida que la hipótesis de la simulación gana terreno entre físicos y filósofos por igual, surge la posibilidad de que lo que llamamos realidad sea en realidad generada, una construcción computacional que opera sobre una arquitectura incomprensible. Dentro de este marco digital, los cuerpos celestes como planetas, estrellas e incluso la Luna podrían ser más que simple escenografía. Podrían ser nodos, interfaces o, peor aún, mecanismos de control. Desde esta perspectiva, la Luna se convierte en algo más que un accidente cósmico.
Se vuelve intencional, un dispositivo construido con un propósito e incrustado en nuestra realidad, monitoreando o influyendo en el sistema desde la distancia exacta. Considera su órbita inquietantemente circular y bloqueada por marea, mostrándonos siempre la misma cara. Eso no es común. De hecho, es sospechosamente perfecto. Y la densidad es menor de lo que debería ser. Cuando los sismómetros del Apolo registraron lunamotos, todo el cuerpo resonó como una campana. Científicos soviéticos en la década de 1970 notaron esta anomalía y especularon seriamente que la luna podría ser hueca. Una luna hueca, una cáscara envuelta alrededor de una cámara interior. Ahora añade esto. Las imágenes filtradas de radar de penetración terrestre del último proyecto de perforación en el polo sur de la NASA parecen mostrar enrejados geométricos simétricos, justo debajo del regolito, a apenas 3 metros de profundidad. Estos no son patrones que se formen en basalto o en antiguos tubos de lava. Son demasiado regulares, demasiado precisos, demasiado diseñados. Los ingenieros dicen que parece un sistema de celosía, una estructura. Así que volvemos a preguntar, ¿exactamente con qué chocó esa perforadora? En el modelo de simulación, es posible que la perforadora no haya golpeado solo roca, sino código, una capa de comandos, una función protegida incrustada en la arquitectura de nuestro entorno cósmico. ¿Y las consecuencias? Apagón inmediato, colapso del flujo de datos, comunicaciones bloqueadas. No fue un fallo, sino un evento de contención, del tipo que programarías en un sistema para evitar la manipulación de subsistemas críticos. Si la Luna es un nodo de simulación, un objeto celeste renderizado que alberga algoritmos de control o funciones de vigilancia, entonces la perforación no fue solo exploración, fue una incursión, una brecha. Piénsalo. Si quisieras observar a una especie inteligente sin revelarte, ¿cómo lo harías? Colocarías un centinela silencioso en órbita. Programarías su apariencia para que fuera benigna, incluso hermosa. Te asegurarías de que nunca girara para mostrar su lado oculto. La mantendrías lo suficientemente cerca como para dominar su cielo, influir en sus mareas, aparecer en sus mitos, pero lo bastante distante como para ser inalcanzable durante la mayor parte de su historia. Y quizá por eso ahora nos están bloqueando, porque alguien en algún lugar sabe que acabamos de raspar una capa protectora. Saben que nos hemos acercado demasiado a descubrir que nuestro vecino más cercano podría no ser una roca en absoluto. Podría ser una bóveda, un mecanismo o un mensaje. Y tal vez nunca debimos abrirlo. Nuestra filtración más dramática proviene de un contratista que tuvo acceso breve a la línea de datos de la NASA. Según esta persona, se realizó un segundo escaneo de radar de penetración terrestre de alta resolución, a los pocos días de que se atascara la perforadora. Los resultados, nunca publicados, se compartieron en capturas de pantalla borrosas. Una estructura geométrica de celosía que abarca 5 metros cuadrados, a 3 metros de profundidad, con vacíos rectangulares uniformes. Las palabras de la fuente aún ponen la piel de gallina. No solo golpeamos una roca, golpeamos el techo. ¿Techo de qué? ¿Una bóveda? ¿Una nave? ¿Un nodo de control? No lo sabemos. Todo lo que tenemos son susurros e imágenes pixeladas. De repente, todos los misterios de la Luna resurgen. Astronautas del Apolo reportando luces extrañas parpadeando sobre los bordes de los cráteres. Fotografías perdidas del lado oculto. El retumbar sísmico tras los impactos de martillo, como si la Luna fuera una campana hueca. ¿Pudieron haber sido estas pistas de una cámara enterrada? ¿Un artefacto esperando ser redescubierto? Comenzamos con una pregunta. ¿Qué fue lo que realmente golpeó la perforadora de la NASA? Y ahora, de pie al borde de lo conocido y lo incognoscible, nos enfrentamos a la posibilidad de que la Luna, nuestra antigua y silenciosa compañera, sea algo más que una roca flotando por el espacio. Si bajo su pálido regolito yace algo antinatural, algo construido, ya no estamos ante una simple anomalía científica. Estamos rozando una verdad mucho más perturbadora, una que sugiere que la Luna podría albergar evidencia de inteligencia no humana, no conocida, ni siquiera esperada. Durante décadas hemos romantizado la Luna como un símbolo. Ha sido el telón de fondo de poemas, de amantes, de exploradores. Pero ¿y si todo este tiempo ha estado desempeñando otro papel? ¿Una bóveda? ¿Un depósito? ¿Una cápsula sellada de un pasado? ¿O de algún lugar completamente distinto?
que nunca debimos descubrir tan pronto? Pensemos en lo que eso significa. La hipótesis de la bóveda. Una bóveda no es solo un espacio de almacenamiento, es una cámara protectora, diseñada con un propósito. Y si la luna es una bóveda, entonces alguien o algo la diseñó. Esa posibilidad destruye siglos de suposiciones. Cada libro de texto, cada teoría lunar basada en una formación natural, tendría que ser reexaminada. La historia del origen de la luna, ya sea por un gran impacto con la Tierra, un vagabundo capturado o una hermana formada al mismo tiempo, se derrumba bajo el peso de una intervención inteligente. Y no es tan descabellado como parece. Astrónomos soviéticos en la década de 1970, Mikhail Basin y Alexander Shcherbakov, especularon abiertamente que la Luna podría ser un planetoide ahuecado, colocado intencionalmente en la órbita de la Tierra. Su argumento: la corteza de la Luna es inusualmente dura, su órbita es antinaturalmente circular, y cuando las ondas sísmicas la atraviesan, todo el cuerpo resuena como una campana, lo que sugiere una estructura interna hueca o en capas. En ese momento, estas ideas fueron descartadas como marginales. Ahora exigen una segunda mirada. Las implicaciones de una estructura enterrada. Entonces, ¿con qué se topó realmente el taladro de la NASA? Si los informes anónimos son ciertos, si el radar de penetración terrestre reveló una estructura geométrica a 3 metros bajo la superficie, entonces no estamos hablando de una roca al azar. Estamos hablando de arquitectura, simétrica, intencional, inteligente. La frase utilizada por la fuente fue inquietante. No solo golpeamos una roca, golpeamos el techo. Y un techo implica una habitación. ¿Qué hay debajo de eso? ¿Una cámara? ¿Un pasillo? ¿Una nave enterrada? Podría haber compartimentos internos, atmósferas preservadas, artefactos. ¿Y si el taladro hubiera penetrado solo unos centímetros más profundo? ¿Qué habría salido a la luz? Metal, luz, movimiento, y quizás esa sea la razón del apagón informativo. Quizás por eso la NASA retiró las grabaciones, eliminó las publicaciones del blog y rechazó las solicitudes FOIA. Porque esto no fue solo una anomalía técnica, fue una incursión en algo que no estaban preparados para explicar al público. La huella cósmica. Existe otra posibilidad aún más inquietante. ¿Y si esta estructura no es antigua, sino activa? ¿Y si es parte de algo más grande, un sistema de vigilancia o control? Algunos teóricos sugieren que la Luna podría servir como un nodo en una simulación mayor, un dispositivo de monitoreo en un cosmos fabricado. Si ese es el caso, el acto de perforar podría verse no solo como exploración, sino como una intromisión, el equivalente a hurgar en el borde de la matriz. Eso podría explicar el repentino silencio. Quizás se activó un mecanismo de seguridad. Tal vez se activó un protocolo. Quizás no solo descubrimos algo. Quizás alertamos a algo o a alguien. Ecos históricos. Si esta estructura es real, su existencia envía ondas de choque a nuestra historia. ¿Y si las civilizaciones antiguas sabían esto? ¿Y si los mitos de dioses del cielo, seres lunares y arquitectos celestiales no fueran metáforas, sino recuerdos distorsionados? Considera los extraños informes durante el programa Apolo. Astronautas que afirmaron ver luces en la cara oculta de la Luna, las transcripciones llenas de estática, los momentos de comunicación perdida, que nunca se explicaron del todo. ¿Qué estaban viendo? ¿Qué les dijeron que no dijeran? Ahora, quizás finalmente entendamos la razón detrás de ese silencio. Y no olvidemos que la Luna siempre ha sido inusualmente ordenada en su rotación. Solo nos muestra una cara, ocultando para siempre el lado lejano de los observadores terrestres, al menos hasta las últimas décadas. Si estuvieras diseñando una bóveda o un puesto oculto, ¿qué mejor característica que el ocultamiento permanente? La búsqueda de vida reescrita. La búsqueda de vida extraterrestre durante mucho tiempo se ha enfocado hacia el exterior. Telescopios, satélites y sondas escanean exoplanetas distantes en busca de biofirmas y zonas habitables. Pero este descubrimiento le da la vuelta a esa búsqueda. La respuesta podría no estar allá afuera. Podría estar ahí debajo, bajo el regolito lunar, encerrada en hielo y roca, esperando.
Y si es cierto, cambia por completo la pregunta que nos hemos estado haciendo. No es ¿estamos solos?, sino ¿cuánto tiempo llevamos sin estar solos? Porque si la Luna alberga reliquias de origen no humano, han estado allí durante millones, quizás miles de millones de años, observando, esperando, en silencio. ¿Podría esta estructura ser de una civilización prehumana que alguna vez recorrió el sistema solar, o de un visitante interestelar que aterrizó y luego se quedó? O peor aún, una semilla automatizada dejada por una inteligencia tan antigua que ya no existe. La frontera arqueológica. Imagina el futuro. Astronautas, no geólogos ni ingenieros, sino arqueólogos, descendiendo a cavernas artificiales bajo la corteza lunar, catalogando aleaciones desconocidas, descifrando inscripciones en lenguas jamás vistas, recuperando artefactos de una civilización anterior a la historia registrada de la Tierra. Imagina el primer momento en que irrumpen en una cámara hueca, y la luz ilumina una pared diseñada no por la naturaleza, sino por una mente. Ese sería el verdadero comienzo de una nueva era. No solo transformaría la ciencia, sino también la espiritualidad, la cultura y la identidad. Cada religión, cada mito, cada narrativa sobre quiénes somos sería puesta en duda, y la humanidad se vería obligada a enfrentar su pequeñez y su extraordinaria suerte de existir en un universo con tales maravillas enterradas tan cerca. El silencio final. Y sin embargo, no escuchamos nada de la NASA, ni siquiera una negación, solo silencio, lo que te hace preguntarte, ¿qué más han encontrado? ¿Qué más han sellado ya? Solo hemos perforado 1.6 metros en la Luna y ya la historia comienza a desmoronarse. ¿Qué pasará cuando vayamos más profundo? Dentro de 50 años, cuando nuevas generaciones de astronautas caminen por las llanuras polvorientas y sombrías del polo sur lunar, no solo estarán caminando sobre un paisaje alienígena, estarán caminando sobre la historia, sobre secretos. Quizás pasen por encima de entradas ocultas, maquinaria olvidada o puertas esperando ser abiertas. Quizás descubran la primera evidencia innegable de que alguna vez floreció la inteligencia más allá de la Tierra y que dejó huellas. La Luna, antes descartada como una roca sin vida, podría resultar ser el sitio arqueológico más importante del sistema solar. Y cuando la verdad finalmente salga a la luz, puede que no solo cambie lo que sabemos sobre el universo, puede que cambie lo que significa ser humano. Si esta revelación cambió tu forma de ver el universo, no te pierdas lo que viene. Suscríbete, activa la campana y mantente atento, porque los descubrimientos más asombrosos suelen ser aquellos de los que no quieren que sepas. La próxima vez nos sumergiremos en transcripciones filtradas de los astronautas del Apolo 17 que insinúan un incidente no revelado, algo tan profundo que se les ordenó a los astronautas no volver a hablar de ello jamás. ¿Fue ese nuestro primer encuentro con lo desconocido en la Luna? Descúbrelo en el próximo episodio.